Muy buenas noches. El día de hoy, dentro de la historia y filosofía del derecho, vamos a hablar un poco sobre la Revolución Americana y el derecho indiano. Para ello, hemos invitado a varios panelistas que debatirán sobre estos temas. Ellos son Diana Calderón, Marcela Delgado, Mayli Vaca Ramírez, José Elí Saltos, Gabriela Yamilek Proaño Triviño y Mauro Moncayo Nogales. Muy buenas noches a cada uno de nuestros panelistas que el día de hoy nos acompañan. Buenas noches a todos y sean bienvenidos. Bien, voy a Buenas noches, indicarles, compañero. muy buenas noches. Voy a indicarles un poco la temática de cómo será este debate o cómo lo llevaremos adelante. Previamente a este debate, pues hemos hecho un sorteo para que ustedes puedan intervenir y nos den el día de hoy a conocer cada una de sus posiciones en torno a los temas que trataremos, como son la Revolución Americana y el derecho indiano. Entonces voy a indicarles su orden de participación para que tengan en conocimiento y luego de ello les indicaré todo lo relacionado con el tiempo de intervención. Para la primera parte, vamos a hacer este debate con el tema de la Revolución Americana y para ello intervendrán José Eli Saltos, Marcela Delgado y Mauro Moncayo Nogales. El tiempo que ustedes tendrán para intervenir lo podrán ver en pantalla a través de un cronómetro y será aproximadamente de 30 a 40 segundos. Ustedes darán a conocer cuáles son sus opiniones en relación a este tema. Y luego las demás compañeras que se encuentran en este panel podrán hacer alguna referencia o pregunta con respecto a lo que ustedes hayan dicho, con base también en lo que ellas conocen de estos temas. Y luego, en la segunda parte, tendremos la intervención de Gabriela Yamilek Proaño, Mayli Vaca Ramírez y Diana Carolina Calderón Paladines. Ellas nos traerán un poco de las ideas de derecho indiano y cómo se dio este, ¿no? Y luego también ustedes podrán intervenir con sus posiciones o contraposiciones en torno a este tema. Para todas las intervenciones, pues los panelistas tendrán un tiempo aproximado de 30 a 40 segundos que lo podremos visualizar en pantalla. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a dar inicio a este debate en esta noche. La primera intervención corresponde a José Eli Saltos. Por favor, los demás tenemos apagados nuestros micrófonos y tenemos en consideración que luego de las intervenciones de cada uno de los expositores podremos abrir el debate o la plenaria sobre el tema. Estimado José Lee, tiene su intervención a continuación. En pantalla el cronómetro. Bien, buenas noches. En función al tema Revolución Americana, la independencia de los Estados Unidos pues se inició no con la declaración de la independencia en julio de 1776, sino mucho más antes, con eventos que reflejan para los colonos americanos la importancia de ideas tales como autogobiernos y el manejo de sus finanzas. Con esto, quiero decir que la Revolución Americana fue la primera de las revoluciones liberales del siglo XVIII, además de los revolucionarios de las antiguas colonias inglesas, pues que sintieron la necesidad de escribir su Declaración de Derechos y también la Constitución. Muy bien, muchas gracias, José Lee, por ese aporte. Yo iré tomando nota de cada una de sus intervenciones para al final poder dar las conclusiones sobre estos temas. A continuación tenemos a nuestra panelista, que es Marcela Delgado. Por favor, su tiempo en pantalla. Podemos iniciar con su intervención a continuación. Buenas noches, compañeros. Respecto a la Revolución Americana en el contexto histórico, podemos decir que fue un evento fundamental en la historia mundial, porque fue la que socavó al poder absolutista de las monarquías europeas, contribuyendo al estallido de la Revolución Francesa, que es un tema al que no vamos a entrar, pero a partir de la Revolución Americana se dieron formas a modelos de gobierno basados en principios ilustrados en el republicanismo, la soberanía popular y la separación de los poderes. Ella, el compañero anterior, dijo pues que la Revolución Americana comenzó a mediados de la década de 1760 como una rebelión de los colonos británicos que vivían a lo largo de la costa este de América del Norte. Muchas gracias, compañera. A continuación tenemos la intervención de Mauro Moncayo Nogales, también sobre el tema de la Revolución Americana. Vamos a ver cuál es el aporte pues, que Mauro en esta noche también puede hacernos en relación a este tema. Buenas noches con todos. La Revolución Americana fue realmente un conflicto.
En Reino Unido querían disponer de las materias primas americanas, pero no tenían ningún interés en desarrollar la industria colonial. Además, se reservaban el monopolio comercial, lo que dificultaba el comercio en las 13 colonias y otras zonas de América. El origen del problema tuvo, por tanto, una base económica, pues las bases coloniales veían una barrera para su desarrollo. Es todo cuanto puedo decir. Muchas gracias, Mauro. Bien, en relación a lo que cada uno de los compañeros pues ha indicado sobre la Revolución Americana, puedo yo resumirles que José Lee nos hablaba que esta no se inició únicamente el 4 de julio, sino desde mucho antes, y nos decía que se da la Revolución liberal, algo nos comentaba, o me corrige si estoy equivocado, a partir del siglo XVIII. Y nos dice también que nos hablaba de nuevas formas de manejo del gobierno. Lo que nos decía Marcela, nos decía que es un evento fundamental de trascendencia mundial y que a partir de esta, pues, se inician varias formas nuevas de gobierno como el republicanismo y la separación de poderes, y que se dio también desde mediados de 1760 con los colonos británicos. Sobre lo que nos dice Mauro, dice que esto se inició como un conflicto cuyas bases estaban en el tema económico y que se daba la reserva debido a un monopolio que existía en el mercado. ¿Es correcto lo que he resumido, Mauro? A un monopolio económico. Como de un monopolio económico. Bien, entonces no sé si las compañeras que están también como panelistas en esta noche, Maily Vaca, Gabriela Yamilek Proaño o Diana Calderón, tienen alguna pregunta o algo que referir sobre lo que los compañeros nos han dicho también en torno a la Revolución Americana. Tienen la palabra si alguna de ustedes quisiera decir algo o preguntarle algo a nuestros panelistas sobre este tema. Yo, compañero, quisiera agregar otros puntos de que también podríamos comentar de que la Revolución Americana fue un lanzamiento político en las 13 colonias británicas, que esto estalla en la guerra en 1775 y con esto culminó con la independencia de Estados Unidos en 1783. En conclusión, con todo lo que han dicho los compañeros, se puede llegar a un pequeño resumen que sería que la Revolución Americana fue un proceso en el que llevó a la independencia de Estados Unidos. Los colonos de las 13 colonias británicas de Norteamérica, descontentos por el trato que se les daba, se rebelaron contra, esto lo leí yo, que se rebelaron contra el rey Jorge III y declararon así la independencia, fundando un nuevo país independiente como lo era Estados Unidos. Muy bien, muy buen aporte, Gabriela. Creo que algo pude rescatar de lo que Gabriela nos dice en esta intervención, y creo que me quedó un poco más claro de lo que antes también había escuchado de las 13 colonias británicas. Puedo entender que las 13 colonias británicas se dio un proceso, ¿no?, a partir de 1760 que conllevó, por esta lucha que había de lo que nos decía también Mauro, como un monopolio económico. Esa lucha de poder llevó a que se fundara una nueva nación que en este caso pues viene a ser Estados Unidos, y por eso se denomina Revolución Americana, y que concluye este proceso en 1783 con la independencia de los Estados Unidos. ¿Es correcto? O si de pronto nuestros panelistas me corrigen con respecto a la apreciación y el resumen que estoy haciendo de la opinión de Gabriela. ¿Es correcta la idea? Sí, está bastante acertada. Ya, entonces concluimos en decir que la Revolución Americana es el proceso que llevó a la independencia de los Estados Unidos. Sí. Ya, y que se dio con las 13 colonias británicas que estaban en un desacuerdo, ¿no?, por este monopolio económico que existía. Sí, compañero. Ya, muy bien. Y se inicia en 1760 y concluye en 1783 con la independencia o la fundación de una nueva nación que es los Estados Unidos de Norteamérica. Correcto. Bien. Podemos entonces pasar al derecho indiano, y para ello tenemos en esta noche a Maily Vaca Ramírez, a Gabriela Yamilek Proaño y a Diana Calderón.
Para ello, pues damos la palabra a Diana Calderón y asimismo con un tiempo de 30 a 40 segundos puede darnos en un resumen pues las principales ideas de este periodo en la historia y filosofía del derecho. Le damos la palabra, Diana. Buenas noches con todos. Posteriormente fue evolucionando en formas favorables a los indios. Sin embargo, estas normas fueron basadas en la primera ley porque el trabajo no fue fácil. En el año 1568 es donde nacen las primeras oposiciones al abuso del derecho de los indios. Y empiezan a la reforma a estas leyes en el año 1680, se logra una reforma más amigable para el indio, ¿no? Hoy en día el derecho indiano pasa a la historia, ya que los derechos humanos para toda persona es, independientemente del sexo, cultura, etnia, son iguales. Ya, muchas gracias, Diana. Bien, Miley, ¿qué más nos puede decir respecto al derecho indiano y este tema también, porque el día de hoy estamos tratando en la historia y filosofía del derecho? Tiene la palabra, Miley. Buenas noches, compañeros. Bueno, sin embargo, definir el derecho indiano de buenas a primeras no resulta una labor fácil, especialmente si consideramos que puede ser abordado desde los amplios horizontes, la historia y el derecho. Así, en la primera podemos entenderlo como una institución y en la segunda como un elemento integrante y ordenador de la realidad social de un tiempo determinado a la cual se refiere una institución. El derecho indiano, en atención de su dimensión histórica, es una estructura social y cultural propia de los territorios hispánicos. Es una estructura social, me dice. Una estructura social. Muy bien, muchas gracias, Miley. Gabriela, con respecto a su aporte en esta noche, pues, y en el panel que estamos tratando, ahora con respecto al derecho indiano, tiene usted la palabra. Sí, podríamos comentar de que los derechos indianos está propiamente dicho como, ahí se me fue la idea, es producido de manera especial en las Indias y los derechos castellanos indígenas que se aplicaron en ellas con carácter supletorio o subsidiario. Cuando no había una disposición especial que aplicar, en el caso del castellano, o no se contraponía a la religión católica o a propia legislación indiana. En el caso del indígena, los dos elementos quedaron plasmados en las propias leyes indias desde la mitad del siglo XVI y fueron recogidas en dos pasos de la recopilación de las leyes de los reinos de las Indias, prolongada en 1680. Muchas gracias. Bien, entonces yo voy a hacer un breve resumen sobre lo que nos han comentado en esta noche, pues Diana Carolina, Miley y Gabriela sobre el derecho indiano. De pronto, pues no sé, estoy consolidando las ideas con respecto a estos temas para ver qué tal o si me han quedado claras. Diana nos indicaba que en 1568, con respecto a la oposición que había sobre el uso de los derechos, en el uso de los derechos que tenían los indios, y que en 1686 se da una reforma favorable para estos, y que actualmente pues no existe como una diferenciación, sino que más bien están contenidos ya para todos, sin ninguna distinción específica dentro de los derechos humanos, que posteriormente pues se constituyeron. Con respecto a lo que nos dice Miley, me hablaba de dos posiciones dentro del derecho indiano, considerando a la comunidad de los indios como una institución y como un estamento social. Como un estamento social es lo que he tomado nota. También Gabriela nos indica en su intervención que se reduce a los indios y como una especie de normas supletorias o subsidiarias que se daban en la convivencia de estos y que posteriormente pues estas constituyeron un aporte para las leyes de los indios y que fue alrededor del siglo XVI y una recopilación de las leyes de la India o de los indios en 1680. Quisiera saber también de pronto nuestros panelistas que hablaron en la primera parte, Marcela, José Eli
Y Mauro, ¿qué otras opiniones en relación al derecho indiano o algo en relación a lo que hayan dicho las tres expositoras o panelistas en esta noche? Tienen también el uso de la palabra. Me indican, por favor. Por favor, yo. José Eli tiene la palabra. Bien, yo creo que definir el derecho indiano no es una tarea fácil. Primero, si pensamos que podemos abordarlo desde dos perspectivas, la histórica y la jurídica. Por lo tanto, en primer lugar, podemos entenderla como una institución, como lo mencionaba la compañera, y en segundo lugar, como un elemento integrado y ordenado de la realidad social en una época determinada a la que se refiere como institución. Entonces, puedo decir que el derecho indiano desde una perspectiva histórica es una estructura social y cultural típica de los territorios españoles de ultramar establecidos a finales del siglo XV, como lo mencionó la compañera. Esta sobrevivió al menos en los Estados Unidos hasta el siglo XX y contiene una serie de normas jurídicas que también se aplican a estos territorios derivadas de tres fuentes, como lo dijo usted, ¿no? Las leyes indianas, las leyes complementarias castellanas y las leyes indígenas. Eso en cuanto al comentario de la compañera sobre el tema del derecho indiano. Muchas gracias, José Luis. Solo en la última parte, para tomar nota de forma correcta, sobre las leyes indianas, las leyes Complementarias castellanas y las leyes indígenas. indígenas. Entonces, resumiendo lo que nos dice el panelista José Eli, habla de que el derecho indiano puede ser visto desde dos perspectivas, desde la perspectiva histórica y desde la perspectiva jurídica. Desde la perspectiva histórica, dice que es como una estructura, el derecho indiano se crea como una estructura social y cultural de los... Los territorios de españoles. los territorios españoles, sí, de los territorios españoles y que sobreviven estos hasta el siglo XX. Y luego nos dice que producto de estas se dan las leyes indianas, las leyes complementarias castellanas e indígenas. Correcto. Ya, eso tendríamos como un aporte. No sé si de pronto nuestros panelistas Mauro y Marcela nos complementan en la parte de cómo es visto el derecho indiano desde la parte jurídica, para poder cerrar en esta noche pues con estos dos temas y las conclusiones finales. Yo quiero aportar, Sí, compañero. compañeros. A ver, escuchamos a Marcela y Sí, cerramos con Mauro. compañeros. También quería hacer también hincapié en recordar que el derecho indiano fue esencialmente un derecho evangelizador, porque recordar que cuando las tierras se dieron y se les otorgó a los españoles, fue para que en realidad evangelizaran, pero se dieron un sinnúmero de delitos en esta época y el derecho y el poder público predominaba ante el derecho privado. Muchas gracias, Marcela. Escuchamos a Mauro. Sí, compañero, quería compartir diciendo que el derecho indiano es un derecho fundamentado en el principio de la sociedad del derecho. Este derecho considera las circunstancias personales de los súbditos, es decir, que a cada individuo se le aplicaba el derecho indiano de acuerdo con sus circunstancias personales, a fin de dar a cada cual lo que le corresponde. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces, con los aportes que tenemos de Marcela, complementando el aporte que nos dio el panelista José Eli y el aporte de Mauro, nos dice que se funda en algo muy fundamental que creo que sería como un resumen y una premisa que debemos obtener de la historia y la filosofía del derecho, el de dar a cada uno lo que le pertenece o lo que le corresponde. Si bien vemos, esto es el derecho indiano, y es mucho tiempo atrás, se mantiene hasta el día de hoy el tratar de dar a cada uno lo que corresponde, pero bien vemos el día de hoy pues que buscar el estado de bienestar o buscar para cada uno lo que corresponde implica un tema progresivo y que ha ido evolucionando, ¿no? Porque tal vez las necesidades del ayer o que están presentes en la historia del derecho, pues el día de hoy ya son muchas y generan a partir de estas necesidades de cada grupo existente en la sociedad, se da un conflicto, se dan muchos conflictos. Entonces, tratar de legislar y de dar a cada uno lo que corresponde es una tarea difícil, pero es parte de la labor y los objetivos del derecho, ¿no?
de ser de la manera más justa y lo más apropiado para cada uno. Entonces, bien, podemos resumir en relación a lo que tenemos que en la Revolución Americana, pues fue el proceso que se dio a partir de las 13 colonias británicas, que inició en 1760 y concluyó en 1783 con la independencia de los Estados Unidos. Eso en conclusión a la Revolución Americana. Y con relación al derecho indiano, que está presente desde mucho tiempo atrás, desde 1680, y en la cual nació con el contexto, o se dio bajo un contexto histórico como una estructura social y que buscaba también el control de los territorios españoles. Y a partir de ello nacieron las leyes indianas, las leyes complementarias castellanas e indígenas. Y decimos también que en esta época se buscó o se fundó en consolidar los derechos de cada individuo y darle a cada uno lo que le corresponde. Entonces vemos cómo en la historia y filosofía del derecho pues han contribuido o han aportado tanto la Revolución Americana o el proceso que se dio en la Revolución o la fundación o la creación de los Estados Unidos de Norteamérica y asimismo el derecho indiano, sin dejar de lado también que fue o que tuvo una parte de lo que nos decía Marcela, si mal no recuerdo aquí, nos dice que también tenía un objetivo evangelizador, ¿no? Tenía un objetivo evangelizador dentro de lo que era el derecho indiano. ¿Correcto? Sí. Sí. Bien, entonces de esta manera cerramos el día de hoy este debate con la intervención de nuestros panelistas, pues, que hemos tenido, agradeciendo a cada uno su tiempo y su intervención en este espacio con el cual fortalecemos, pues, los contenidos de la historia y filosofía del derecho. Muchísimas gracias y muy buenas noches a cada uno de ustedes. Buenas noches, Buenas compañero. noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches.